Saludos y bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. En esta oportunidad estoy con Gerardo Alonso Schwartz, de la Fundación Mediterránea, economista. Muchísimas gracias por estar. Por favor, gracias a vos por la invitación. Hace rato que no venía, así que... Hace tiempo no venías. Hace bastante, así que... Probablemente un año, menos. No sé, más o menos, pero más Depende allá de de las eso... variaciones de nuestra economía argentina. Exactamente, ¿no? Pero más allá de eso, contento de estar de vuelta por aquí. Bueno, Gerardo, tratando de interpretar las reformas del gobierno nacional, de hecho el propio borrador que ha presentado el ministro Joven estos días respecto a las reformas que plantea el gobierno nacional. ¿Cuál es tu análisis en general? Bueno, creo que hay dos reflexiones generales importantes de esto y después podemos hablar de cada una de las propuestas o algunas propuestas en particular. La primera reflexión es que en los últimos 20 años es la primera vez que hablamos de reducir impuestos. Lo cual, más allá de que esto es simplemente una propuesta, tendrá que ser debatida en el Congreso, necesita acuerdos políticos, una cantidad de otras cuestiones a tener en cuenta, pero es la primera vez que hay una propuesta bastante completa o que abarca una enorme cantidad de impuestos y de ítems o productos o servicios que implicaría una reducción de la presión fiscal a nivel nacional. Recordemos que la Argentina tiene hoy la presión fiscal o los impuestos, el peso de impuestos más grande de toda Latinoamérica. Con lo cual, si pensamos en atraer inversiones o generar empleo en nuestro país, tenemos que pensar en cómo competir con los otros países que son los destinos alternativos de esta inversión. Y en este sentido creo que es muy interesante la propuesta de empezar a pensar esto con este borrador o después con los aportes que pueda llegar a hacer cada bloque en el Congreso, pero creo que es muy interesante ese punto. Esa es la primera reflexión general. Y en la segunda reflexión hace referencia a que este no es un programa que implique una medida de efecto mediático y de efecto shock o de golpe, sino que se plantea en un periodo de 5 años, con lo cual van a haber modificaciones, seguramente se avanzará con alguna de estas propuestas, otras podrán quedar por el camino, pero todas o la mayor parte de ellas implican pensar en una disminución de impuestos en el mediano plazo. ¿Por qué? Porque justamente el supuesto que está detrás de esto, o lo que se busca detrás de esto también, es que esta disminución de impuestos, esta reforma tributaria, esté de la mano de una disciplina fiscal, lo que implica de que el gasto público, tanto de nación, en sus 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, como también a nivel provincial y a niveles municipales en la Argentina, no crezca más que la inflación en los próximos años y no crezca más que la recaudación de impuestos que tengan estos o de recursos que tengan estas distintas jurisdicciones. Y esto creo que es lo más interesante, porque si vamos a la razón por la cual hoy tenemos una presión fiscal tan alta en el país, es porque justamente tenemos un Estado enorme y deficitario. Es lo que hoy preocupa. Exactamente. Entonces, ¿podemos pensar una reforma tributaria, una disminución de impuestos? Sí, pero a su vez esto tiene el costo de que nos va a financiar el Estado. Claro. Entonces, plantearlo en un programa de varios años, en este caso de 5 años, implica pensar justamente en la sostenibilidad de ese gasto público y en la sanidad o salud de esas cuentas públicas en el mediano plazo. Previsibilidad social, decían algunos conceptos. ¿A qué se refiere? Puntualmente a este gradualismo, que es esta idea de que hoy las cuentas públicas no están en orden, o sea, hace varios años tenemos un déficit fiscal que está explicado porque justamente este gasto público excede en un 6-7% la cantidad, puntos en realidad como porcentaje del PBI, a los recursos que recauda el Estado Nacional, y a eso debemos sumar las cuentas públicas provinciales y municipales de todo el país. Esta situación hay que resolverla, pero evidentemente esto implica, para hacerlo con el menor impacto social o el menor impacto de sectores menos beneficiados o más vulnerables, implica justamente este gradualismo. Implica pensar en desandar este nivel de gasto público en forma progresiva y lenta durante estos años. ¿Y qué análisis haces respecto a algunas críticas que hacen fundamentalmente a lo que se graba, ¿no? Ejemplo, la cerveza, bebidas
con azúcares y demás, pero que se graban de una sola vez, es decir, el impuesto se iría al contado, digamos, ¿no? ¿Qué análisis haces ahí cuando, digamos, no existe este parámetro de gradualidad? Puntualmente ahí hay varios puntitos a destacar. ¿Cuáles serían las críticas a esto? Las críticas principalmente vienen por el lado de las economías regionales, o sea, las economías productoras de bebidas alcohólicas, supongamos obviamente los productores de Mendoza que no exportan, sino que destinan su producción al mercado interno, claramente ven afectado su ecuación de ingresos por el hecho de que sus productos en el mercado nacional van a crecer. Y lo mismo las economías sectoriales y regionales que son productoras de gaseosas o bebidas azucaradas, dentro de la cual acá se concentran principalmente en el conurbano bonaerense o en las grandes ciudades, porque justamente es donde está la mayor parte de las industrias productoras de gaseosas. ¿Cigarrillo? ¿Tabaco también? En el tabaco también, pero en realidad en el tabaco, porque hay una modificación de impuestos, se supone que tendría un impacto casi nulo en el precio final del paquete de cigarrillos, sino sería un reordenamiento de impuestos. Entonces, en ese caso no habría tanto impacto puntualmente. Pero en el caso de gaseosas y bebidas alcohólicas, y también podemos sumar dentro de este análisis al tabaco, recordemos que en realidad hay una tendencia a nivel mundial que justamente está asociada a en el caso de las bebidas azucaradas, los sugar taxes, le dicen, los impuestos al azúcar, que no tienen un objetivo gravar el azúcar por sí mismo, sino un objetivo de prevención de diabetes, un objetivo de prevención de algunas otras enfermedades prevenibles, sobrepeso, etcétera, etcétera. Así que vendría por ese lado, con lo cual también tiene sus beneficios por ese lado. Creo que los principales peros podrían venir principalmente por el lado de las economías regionales. En cuanto a las bebidas alcohólicas, especialmente algunas puntualmente champán, que no pagaba impuestos y ahora como así se le agregaría un impuesto, y algunas otras que tendrían otro impuesto, creo que no afectaría grandemente, porque en realidad son bienes suntuosos, en realidad no son bienes de primera necesidad, claro. Entonces claramente ¿afectarían la canasta familiar? Afectan la canasta familiar, afectan la canasta familiar, afectan porque es algo que se consume, pero no es algo que tenga gran ponderación dentro del consumo de las familias en su totalidad. Obviamente tal vez encontremos familias o sectores que están muy acostumbrados a consumir estos productos y tengan una ponderación mayor, pero en realidad en el total de las canastas familiares no debería generar grandes distorsiones. Respecto a las reformas tributarias, el gobierno aduce, lo decía Duhovne, ¿no? Eliminar impuestos distorsivos, decía, impuestos al crédito y débito bancario, ingresos brutos, sellos y demás, que son ya impuestos en cascada, sí, los que ¿Cuál es la diferencia cascada? Los distorsivos son aquellos que los paga el que menos tiene. En forma proporcional termina pagando quien menos tiene. Un ejemplo es el IVA, claramente es un impuesto distorsivo. ¿Por qué? Porque la persona que tiene bajos ingresos, el 100% de sus ingresos los destina a consumo. Por lo tanto, paga el 21% de todos sus ingresos, lo paga como IVA. Ahora, alguien que tenga ingresos altos y supongamos que la mitad de sus ingresos lo ahorre y solamente la otra mitad lo consuma, pagará el 21% de esa mitad, con lo cual termina pagando solamente el 10,5% de sus ingresos. Eso es un impuesto distorsivo porque afecta más en forma proporcional a aquellos que tienen menos ingresos. Un impuesto en cascada es aquel que se va acumulando por cada una de las etapas productivas. Supongamos el caso de cualquier tipo de industria donde una empresa le vende la materia prima a una primera etapa de transformación. Supongamos un aserradero vende las tablas de madera a una empresa que se dedica a hacer remanufacturas. Bueno, ahí está pagando ingresos brutos. Después esta planta de remanufactura, supongamos que lo venda a otra empresa para hacer supongamos muebles, otra vez está pagando ingresos brutos. Después esta fábrica de muebles lo vende a la distribuidora, la que hace el transporte mayorista en todo el país, otra vez paga ingresos brutos, y después esta distribuidora lo vende a los comercios minoristas que también pagan ingresos brutos. Entonces vemos que ese mismo impuesto se paga muchas veces, entonces el producto final
implica que la ponderación en el producto final no es ese, supongamos, 1,5%, 2,5%, sino que es mucho más justamente porque se está acumulando en cascada. Y eso también encarece el producto final. Totalmente, encarece mucho más que la alícuota, que el porcentaje del impuesto, porque justamente se aplicó en cada una de las etapas del proceso productivo. Y esto pasa con ingresos brutos, que es de jurisdicción provincial, y es por eso que la negociación entre naciones y provincias, bueno, será uno de los puntos a observar o analizar en los próximos meses. Pero por otro lado tenemos impuesto a los débitos y créditos bancarios, el impuesto al cheque, mal denominado el impuesto al cheque, que implica que cada etapa productiva tuvo que pagar ese impuesto y por lo tanto se fue acumulando en todos los procesos productivos y tiene una incidencia mucho mayor a la esperada en ese precio final que pagan efectivamente los consumidores. La provincia en cierta forma manifestó, y si bien se está estudiando y hay negociaciones y demás entre las provincias en general por respecto a ingresos brutos, pero hay una realidad. Economías regionales como la nuestra o provinciales que tienen una cierta dependencia del Estado, necesita de esa recaudación. ¿Hay mecanismos de compensación que se tengan en cuenta ahora en la Nación? Eso forma parte justamente de la negociación que se va a abrir ahora. Recordemos, para tener como referencia, en las provincias del norte argentino, incluyendo la provincia de Misiones, aproximadamente el 20%, estos son datos de la provincia de Misiones, el 20% de los recursos que financian el presupuesto provincial, o sea, el presupuesto provincial, el 20% de los recursos, solamente eso es explicado por impuestos provinciales. Dentro del caso de Misiones, claramente el que tiene mayor protagonismo es ingresos brutos. Entonces, cuando pensamos en una modificación de esas alícuotas que puedan llegar a haber, se habla de la mitad, pero bueno, habrá que ver, todo esto empieza la negociación recién ahora, así que habrá que ver qué es lo que resulta, en qué se puede llegar a avanzar. Pero claramente esto va a impactar, pero va a impactar sobre ese 20% sobre todo. Entonces acá empezamos a hacer algunos números para poder llevar adelante esa negociación. Eso significa que el 80% de los recursos vienen de Nación. Cualquier modificación de IVA, impuesto al cheque, ganancias o cualquier otro impuesto implica menor recaudación de Nación y menor cantidad de recursos que llegan a las provincias por esa coparticipación. Entonces, habrá que ver cuál es el impacto más grande que va a recibir una provincia como la nuestra o una provincia de la región, o que podamos analizar cada una de las provincias en particular, porque tal vez una reducción de impuestos nacionales tenga un impacto mucho mayor que una reducción de ingresos brutos. Es decir, de cualquiera de las dos formas podría haber un impacto negativo para nuestra provincia. Para todas las provincias podría llegar a haber en un primer momento un impacto negativo en cantidad de recursos. Y esa es la dificultad que tiene justamente el Estado, tanto a nivel nacional como en las provincias. Sabemos que tenemos impuestos altísimos, los más altos de Latinoamérica. Ahora también sabemos que esos impuestos están para pagar el gasto público. Entonces, si bajamos los impuestos, necesariamente tendrá que bajar o por lo menos congelarse el gasto público para mantener justamente esa salud, o sea, ese equilibrio fiscal en los próximos años. Y eso forma parte de esa negociación, donde creo que las provincias seguramente le exigirán a Nación que para reducir estos impuestos provinciales, supongamos el caso de ingresos brutos, que es el que más se habla, seguramente se negociarán algunos otros recursos, ATNs y demás que puedan llegar a brindar Nación, pero claramente ese es el orden, o ese es el tipo de temas que estarán en la mesa de negociación entre Nación y provincia. Cuando se habla de gasto público, reducción de gasto público, me detengo ahí porque el Vox Populi siempre es decir, bueno, reducir gasto público quizás es reducción de empleados y demás del Estado, ¿no? ¿Tiene que ver con eso o el Estado tiene otras opciones, digamos, de equilibrar, congelar o como quiera llamarlo, el gasto público? Hay muchas opciones, no solamente en los gastos corrientes, que están principalmente explicados por estos gastos salariales, sino en muchos casos también por gastos de capital, que son la compra de insumos, la compra de maquinaria, la construcción. Bueno, hay varios otros ítems que pueden llegar a ser tenidos en cuenta. La verdad que es bastante amplio, y uno de los puntos que también
hay que tener en cuenta, que es lo que también se suele mencionar, es que tanto a niveles provinciales como municipales y nacionales, normalmente encontramos una gran cantidad de dependencias o oficinas que se dedican a una misma función y que tienen programas muy similares entre sí. Entonces tal vez una forma de hacer más eficiente ese gasto pueda llegar a pasar justamente por reorganizar los recursos con los que ya cuenta el Estado para llegar a más gente y poder hacer un uso más eficiente de ese recurso. Pero insisto, todo esto está en negociación y parte no solamente de las posiciones de los distintos negociadores que habrá de cada una de las provincias, que conforman a su vez estas negociaciones de forma de rompecabezas, porque cada provincia tiene su posición, tienen que acercar las posiciones entre todas, y estas ponerse de acuerdo con Nación, y a su vez también intervienen los municipios que seguramente tendrán algo que decir ante todo esto. Así que es una negociación bastante larga que seguramente se llevará adelante. Entiendo de que más allá de que pueda llegar a revisarse muchas de las medidas propuestas, de todas maneras es una muy buena iniciativa empezar a pensar esto, que hace más de 20 años que no lo hace. Por último, yendo un poquito al ámbito laboral, ¿debería preocuparse el asalariado, el trabajador, por los anuncios también de lo que sería el mínimo, no imponible, digo? No, creo que no. Creo que, a ver, si nos ponemos a pensar en la también es gradual, ¿no? Sí, exactamente. Si nos ponemos a pensar en la problemática laboral, nos vamos a encontrar con que el principal problema que tiene el sector laboral en la Argentina y en general y en nuestra provincia en particular es el empleo negro. Claramente ese es el gran problema. ¿Esto qué significa? Significa que aproximadamente 1 de cada 3 empleados trabaja en negro. Entre 30-35% de los empleados tienen ingresos sin aportes jubilatorios. Eso implica que esa problemática supera ampliamente al desempleo o la cuestión de nivel de ingresos. Entonces, en este sentido creo, y en este marco creo que algunas de las medidas que se proponen, que fueron propuestas ayer y que hoy fueron presentadas en un borrador un poco más detallado, apuntan justamente a combatir ese empleo negro y a facilitar a que no solamente a combatir al que está en negro, sino también a facilitar a que los empresarios puedan blanquear a los empleados que ya están. Y una de estas cosas, en este sentido, una de las propuestas tal vez más interesantes en este marco es el hecho de que aquel que tiene un plan social nacional puede continuar teniéndolo durante un periodo de tiempo. Entiendo que son 2 años, lo que actualmente ya está vigente en los programas de empleo de Nación, con lo cual el empresario durante esos 2 años simplemente tiene que pagar el excedente después de esos planes, supongamos que sean 4.000 pesos, 5.000 pesos, para llegar al salario mínimo por convenio que tenga esa persona. Con lo cual le da una solución o una posible solución al tema de estos planes sociales que no teníamos forma o no se nos ocurría como país cómo salir de este problema en el cual nos metimos, porque en un determinado momento fueron necesarios, claramente fueron muy útiles para resolver una emergencia social, pero está claro de que no podemos pensar en que esa es una política de largo plazo y en que una persona toda su vida viva solamente de planes sociales. Gerardo Alonso Schwartz, economista, muchísimas gracias. Gracias a vos.